mujer en un mundo de hombres, ¿no? La política en general está cambiando. Argentina es un ejemplo, Chile, pero aquí en Perú me imagino que es una actividad de hombres. ¿Cómo es ser mujer dentro de ese ambiente? Es difícil y a veces los llamados techos de cristal son reales. Se espera de un hombre ser mejor ministro de Economía y me tocó a mí enfrentar a múltiples críticas esperando de que no iba a ser una mujer que tuviera la capacidad de manejar la hacienda pública con cuidado. Todo lo contrario, a lo que efectivamente logré. Pero tenías que trabajar 2 veces más para demostrar de que por ser mujer no eres menos que un caballero, ¿no? Al caballero ya de por sí le aceptan ciertos espacios con libertad. Dado que este programa lo van a ver en Buenos Aires y nadie se va a enterar en Perú, ¿qué es lo peor que te pasó en estos últimos años? Pero esa respuesta que por ahí no la puedes dar tranquilamente en Perú. A mí me dolió definitivamente que no pudiéramos conciliar opiniones en esta campaña, ¿no? Porque creo que teníamos un sueño por lograr continuar con las buenas obras que se habían hecho en el gobierno del presidente García, darles mayores énfasis en lo social. Había una gran oportunidad. Veníamos de un gobierno exitoso, con logros muy concretos. Yo era una cara visible de esos logros, como los tratados de libre comercio con el mundo, la presencia de Perú en el tema turístico, en fin, ordenamientos en materia pesquera. Y ver que no podíamos lograrlo, se deshace toda esta oportunidad, teniendo una persona, teniendo un buen programa, teniendo un partido ahí caminando. Nos quedamos en el camino y fue doloroso, ¿no? Pero finalmente es un proceso de aprendizaje, a veces duele, pero sé que es para crecer más y creo que sembramos algo en el país también, porque si hay algo que hay en esa campaña es un reclamo generalizado de que el tema de la corrupción se limite, sea quien sea el candidato y el futuro presidente, ¿no? Imagino también que los cambios van a ser muy limitados, ¿no? Gane quien gane, de rumbo. Sí, al menos los principales candidatos que están en carrera no plantean un cambio de rumbo del país, ¿no? Hay alguno por ahí escondido, pero no tiene la votación popular, no se manifiesta así en las encuestas. Y entonces creemos que el país va a seguir en un rumbo adecuado, yo creo que con mayor énfasis en el capital humano, por eso es importante que nos preocupemos en ellos, en desarrollar las habilidades de nuestra población, y en función de eso vamos avanzando, ¿no? Materia BIS, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas Máster en Negocios 2011. Dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados. Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa. Dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina. Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país, un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses. Informes e inscripción, información@materiabis.com. Teléfono 011-4772-0600. www.masterennegocios.materiabis.com. Auspicia este programa IBM Argentina en su 85 aniversario de compromiso con el país. Porque 85 años no se cumplen hablando, se cumplen actuando. El APRA, ¿no? El APRA es la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que es un nombre que en esta época no tiene demasiados visos de realidad, y que tiene un presidente hoy que ya estuvo en otra época y que también no tiene nada que ver con el presidente que estuvo en otra época. ¿Qué es el APRA hoy en Perú y cuál es tu inserción en esa institución política? El APRA es el partido más antiguo que tiene el Perú vigente. Tiene más de 80 años, estamos
estamos hablando de los años 20, cuando se funda con un movimiento popular muy parecido al peronismo, digamos, para la época, ¿no? Basado en un estrato popular, además, obreros, estudiantes. El APRA tiene esta larga tradición que ha ido evolucionando, además, no es un partido de extrema izquierda, es un partido de centro izquierda, que ha buscado y ha ido entendiendo el uso de la globalización como un fenómeno que hay que usarlo a favor de los más necesitados. Sin embargo, es un partido que hoy día está en una crisis, como creo que están todos los partidos políticos en el Perú. Es una etapa difícil para los partidos políticos que no han sabido sostenerse y por lo tanto, y creo que es un fenómeno latinoamericano también, es un momento donde creo que estos partidos todos después de las elecciones van a tener que entrar en un proceso de recomposición y de plantearse cuál es su futuro, ¿no? En la época del Internet 2, digamos, ya los partidos políticos no juegan ese rol de socialización que tenía antes, hoy día lo hacemos por inclusive las vías del Facebook, el Twitter y otros mecanismos. Entonces, creo que tienen que internalizar estas nuevas tendencias para hacer del partido un partido, si bien manteniendo su buena fuente de tradición, también modernizándose, haciendo mucho más planeamiento estratégico para orientar el desarrollo de las políticas públicas a futuro, ¿no? Hablábamos antes de empezar el programa y vos me mencionaste que el 99% de la economía en Perú está en manos de pymes, que acá se llaman MIPES, y yo la verdad es que entendí que era un 99%, así como se dice, bueno, muchísimas, y me aclaraste que no, que es el 99%, sí, el peso de las pymes en Perú. Nosotros calificamos a MIPES o micro y pequeñas empresas, a empresas que son de menos de 100 trabajadores y a la micro de menos de 10. Claro, con niveles de ventas que no alcanzan pues ni a los, vamos más o menos a los 3 millones de dólares, ¿no? Una cosa así al año. Esa es la de 100, digamos. Entonces, en esta calificación, ciertamente la mayor parte de las empresas del país están en esta calificación, el 99%. Ellas producen alrededor del 50% del PBI del país y son las mayores generadoras de empleo. Ahora, lo que sucede ahí es que el empleo pasa por una gama de niveles de informalidad bastante alto. Entonces, es cierto que en estos últimos años hemos logrado mejorar la formalización del empleo en el país. Sin embargo, todavía hay un campo largo de recorrer para formalizar a estas empresas y darles más oportunidades para seguir creciendo, ¿no? Inclusive hicimos una nueva ley MIPE, para facilitar el pago de tributos, facilitarle los trámites, inclusive recortarle los costos en materia laboral para que puedan insertarse de manera más rápida a la formalización. Porque por ahí finalmente le sale más barato a su gestión formalizarse que estar en la economía informal, ¿no? De hecho que sí. Nosotros hicimos un programa durante la crisis financiera internacional, dentro del plan de estímulo, un programa dedicado a la atención de la micro y pequeña empresa. Me tocó a mí manejar ese programa, no con muchos recursos, eran alrededor de 30 millones de dólares más o menos lo que se le daba ahí, pero estos recursos fueron orientados a compras públicas que iban acompañándolos de capacitación y para la formalización y para la estandarización de productos. Yo creo que la capacitación es fundamental. Creo que fue lo que más apreciaron las pequeñas empresas. Pudieron sostener empleo y a la misma vez aprendieron, por ejemplo, que pagar impuestos a veces era más barato que ir por la negra, por lo oculto, porque el proveedor informal le subía los precios. En cambio, los proveedores formales le podían cobrar costos mucho más bajos. Era un cliente cautivo, en realidad. Era un cliente cautivo, exacto.